¿Mataron los judíos al Señor Jesucristo? Does the Jewish kill Jesus Christ? ¿Mataron los judíos al Señor Jesucristo? Does the Jewish kill Jesus Christ? Let's talk about this. Vamos a hablar if the Jewish really kill Jesus Christ or no. Si los judíos realmente mataron al Señor Jesucristo. Bien, vamos a la Escritura. Damos gracias al Padre por su palabra y vamos a la Escritura. El Señor Jesucristo dijo: ningún hombre me quita la vida. ¿Ok? El Señor Jesucristo dijo: ningún hombre me quita la vida. Si usted va a Juan 10:18, Él dice: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién es su Padre? Su Padre es su persona de él. ¿Ok? Él dice: tengo ovejas, un verso antes, tengo ovejas que no son de este redil y debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un pastor. ¿Cuántos pastores hay? Dice que hay un solo pastor. Esto es después que resucite la iglesia que él iba a fundar. Va a tener un pastor, que es el pastor, es el Señor Jesucristo. Entonces dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Ok? Yo la pongo, nadie me la quita. Dice Juan 10:17. Nadie me la quita. Dice el verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién es su Padre? Su persona. La persona del Señor Jesucristo es el Padre. Entonces, yo sé que hay muchas dudas sobre estos temas, pero vamos a analizar estos temas poco a poco y uno por uno. Por tanto, esto refuta todo argumento contra los judíos de que los judíos mataron a Cristo. Realmente ellos no mataron al Señor Jesucristo. Ellos lo que mataron es a su propia falta de obediencia. Se mataron a sí mismos. Porque cuando uno peca, uno se mata a sí mismos. ¿Sí? Al autor de la vida es el que mata. Mata la vida que hay en ti cuando pecas. Eso fue lo que pasó. Ellos matan la vida, porque la vida que hay en nosotros viene de Dios. Si nosotros no tenemos la vida de Dios en nosotros, no tenemos vida, ni tenemos salud. Toda la vida y toda la bendición y toda la salud que existe viene de una sola fuente, viene de Dios. Si no es de Dios, usted no tiene nada. Usted simplemente está derrochando lo que tiene. Lo que ya tiene, la bendición que viene de sus antepasados, usted lo que está haciendo es derrochándola, si no tiene a Dios. Entonces estamos refutando aquí en específico el argumento de que los judíos mataron a Cristo. ¿Ok? Vamos a buscar ahora otro argumento. Como los judíos, por ejemplo, tratan de matar a Cristo en otra oportunidad y no pueden matarlo tampoco. ¿Ok? Si vas a Lucas 4:29, que vas a Lucas 4:29. Fíjense lo que dice en Lucas 4:29. Vamos a leer Lucas 4:29. Lucas 4:29. Vamos a leer a Lucas 4:29. Si vamos a Lucas 4:29. Lucas 4:29. Estaba el Señor Jesucristo
en la sinagoga y el Señor Jesucristo estaba hablando de que Elías, había muchos leprosos en tiempos de Elías, sin embargo él solo fue enviado a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda, habiendo muchos leprosos en su tiempo. En Lucas 4:27 el Señor Jesucristo dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. ¿Okay? Eliseo, el discípulo de Elías. Mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio, ¿verdad? Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. Lo querían tirar de la ciudad donde ellos vivían. Su ciudad estaba edificada sobre una peña. Una peña es una montaña de piedra. Y querían tirarlo desde ahí para que muriera. Pero dice Lucas 4:30, mas él pasando por medio de ellos se fue. ¿Ok? Fíjense que dice, levantándose lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre. Lo llevaban con ellos, agarrado. Lo agarraron de las manos, yo creo. Lo llevan hasta la cumbre. Pero él pasando en medio de ellos se fue. ¿Cómo es que una turba de personas te lleva hacia un lugar para tirarte una montaña y tú pasas en medio de ellos y te vas? Bueno, para hacer esto tienes que hacer muchas cosas. Tienes que zafarte, tienes que tal vez hacerte prácticamente desaparecer. Pues él pasó en medio de ellos y se fue. Por tanto, esto refuta de que los judíos mataron a Cristo. Ellos no mataron a Cristo. Ellos no podían haber matado a Cristo de ninguna manera. Pues el Señor Jesucristo es Dios. Tú no puedes matar a Dios porque Él es el autor de la vida. Ok, por tanto, aquí se demuestra una vez más que los judíos no mataron a Cristo. No mataron a Cristo. Entonces vamos a analizar otro pasaje que también refuta este argumento de que los judíos mataron a Cristo. ¿Mataron los judíos a Cristo? Esa es una pregunta que le voy a hacer a muchas personas que culpan a los judíos de haber matado a Cristo. Sobre todo personas que no conocen las Escrituras hacen este tipo de argumentos. En Juan capítulo 18 viene Judas con una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fueron con linternas y antorchas, porque era de noche, y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Fíjese usted que aquí el Señor Jesucristo no está haciendo ninguna fuerza física. Simplemente dice: yo soy. Y cuando dice yo soy, ellos retroceden y caen al suelo. El sonido que hizo fue el que los hizo retroceder. Aquí no importa la intensidad del sonido, simplemente dijo yo soy. Y no fue un grito que le rompiera los oídos. Pero al decir yo soy, con su poder los envió atrás y los tiró al suelo. Con esto está diciendo el Señor Jesucristo que ellos realmente no podían ponerle un dedo encima. Esto es la verdad. Él simplemente esperó la hora y el momento para dejar que fuera crucificado. Permitir que fuera crucificado para poner una ofrenda, usando la maldad de ellos, la vuelve contra él, pone una ofrenda y después lo juzga porque es maldad, simplemente es maldad.
uno que otro ateo, personas que son ateos de Europa, han dicho, si hubiera un Dios, habría que hacerlo desaparecer. ¿Por qué alguien diría algo como esto? ¿Por qué alguien va a decir una frase como, si hubiera un Dios, habría que hacerlo desaparecer? Esta es una frase rebelde, de una persona rebelde. Hay personas que son rebeldes y malos. Y realmente tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Por tanto, los judíos, por haber atentado contra la ley y contra su Señor, y los gentiles por no guardar la ley también, y por no poner atención a las palabras del Señor, también están apostatando los gentiles, están apostatando. Y cada que usted peca, usted prácticamente está crucificando a Cristo, es lo que dice Hebreos. Es lo que dice Pablo. Cuando usted peca, usted está violando la ley. Significa que la ley se está aplicando en el momento en que pecas, porque la ley dice, no robarás. Cuando tú robas, estás bajo maldición porque se está aplicando la ley. La ley dice, no cometerás adulterio. Cuando cometes adulterio, se está aplicando la ley. Tienes que arrepentirte. Tienes que decir, me arrepiento de violar la ley, de violar tus mandamientos, de ser pecador. Y voy a luchar por no violar la ley, por no hacerlo otra vez. No quiero hacerlo otra vez. Eso que debes hacer. Debes decir, no quiero hacerlo otra vez. No quiero hacerlo otra vez. Dios no quiere que tú seas una persona que reconozcas el pecado y sigas pecando. Él quiere que tú seas una persona que identifique el pecado y que deje de pecar. Que luches contra el pecado. No quiere que tú peques y deliberadamente digas, ok, yo soy pecador, voy a pecar porque ya sé que soy pecador. No, eso no es lo que Él quiere. Él quiere que tú digas, soy pecador, por favor, ayúdame a vencer contra el pecado. No quiero pecar otra vez. Por tanto, acusar a los judíos de que mataron a Cristo es un dilema, porque los judíos realmente crucificaron al Señor Jesucristo, lo enviaron a crucifixión, declarando que César era su rey de ellos. Por tanto, ellos mismos violaron la ley al crucificar al Señor, y además usaron un sacerdocio que no le correspondía a ellos. Por tanto, uno tiene que entender que cada que acusa a uno de los judíos, tienes que ponerte en tu condición si tú eres mejor que ellos. Si tú no eres mejor que ellos, no tienes derecho de acusarlos tampoco. Cada que tú digas, los judíos mataron a Cristo, tienes que pensar, ¿guardas tú la ley? Cada que tú digas, los judíos mataron a Cristo, tienes que tú decir, ¿cumplo yo los mandamientos? Cada que tú digas, los judíos mataron a Cristo, tienes que tú decir, primero, ¿agrado yo a Dios con mis cosas que hago? Si tú no agradas a Dios con las cosas que haces, si tú no guardas los mandamientos de Dios, entonces no tienes derecho de culpar a los judíos de que crucificaron a Cristo. Y básicamente, como hemos podido leer, los judíos no podían crucificar a Cristo, no podían ponerle un dedo encima, realmente. Porque Él es el autor de la vida, es el que creó todo lo que existe, Él es Dios. Es por eso que ellos no podían matar a Cristo. Muchos judíos o judaizantes y muchos gentiles piensan que Jesucristo no es Dios. Jesucristo sí es Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Aquí vamos a ir porque estamos hablando de lo que la Biblia dice. Por tanto, dice, en el principio era el verbo, dice Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Juan capítulo 1, empezando en los versos 1. ¿Ok? Entonces, dice, en Él estaba la vida, 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. ¿Ok? Entonces, cuando dice que en principio era el verbo,
está hablando de la manifestación de Dios. Cuando Dios se manifiesta en la tierra y dice, sea la luz. Él es el autor de la luz. ¿Sí? Él es autor de la luz. Y separa después la luz de las tinieblas. Es por eso que dice, no hay tinieblas en Dios. Dios no tiene nada que ver con el diablo. No es nada de masonería. Si usted considera la masonería, está en error. La masonería piensa, como piensa la cábala, que Dios es luz y tinieblas. Y no es así. Él es creador de tanto de la luz de las tinieblas. Y no hay, además de que es creador, no hay tinieblas en él, sino que se manifiesta como luz, no como tinieblas. Se manifiesta como Dios de orden, no como Dios de desorden. Entonces no se puede caer en este tipo de confusiones, porque entonces caen muchos errores más. Y todo depende de apegarse a las escrituras. Si nos apegamos a las escrituras, vamos a estar libres de error. Es importante apegarse a las escrituras para estar libre de error. Bien, puede poner sus comentarios abajo de este audio. Seguiremos hablando en la próxima. Dios le bendiga.